Que pasen un feliz domingo. Que Dios los bendiga y la Virgen de los Remedios les acompañe en su vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, dice el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Fíjate bien, como dice en Argentina, fíjate vos, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 5. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano no pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Cómo no podéis sufrir un poco el agravio? Dice el apóstol. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos, dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por tanto, aquí podemos observar claramente la palabra de Dios que el pecado de la idolatría es un pecado de muerte que no se puede pasar por alto, que no se puede aminorar, que no se le puede atenuar. No podemos consentirlo. Ningún apóstol de Jesucristo nos enseñó que debemos rendir cultos religiosos de Tulia a los beatos, a los santos, a las reliquias, a las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando algún apóstol saludó o hizo una salutación o una despedida en sus cartas o en una de sus predicaciones orales, de la misma manera que lo hizo el amigo sacerdote u obispo que vimos al inicio de este video, que dice que la Virgen de los Remedios los acompañe. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Cuándo Cristo dijo eso? ¿Cuándo los apóstoles dijeron eso? Eso demuestra que la tradición católica, ¿sí?, y que el culto a las imágenes es de origen pagano y que nada tiene que ver con el Dios de la Biblia, que nada tiene que ver con mi Dios, con mi Jesús. Nada tiene que ver con mi Cristo. Y esa es la verdad. Suena fuerte, pero esa es la pura verdad. Bendita sea la gloria del Señor. Apocalipsis, y con esto termino. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo leo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Onome que está acima todos os nomes. Onome donoso Senor Jesus Cristo. Dice así, chiste. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, estas no son palabras de Isaac Fuentes, son palabras de Dios, que el apóstol Juan escuchó y que escribió en su carta. Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por tanto, la iglesia a hacerse imágenes para después rendirles culto religioso. Cuando los apóstoles dieron la orden de que todo cristiano está obligado o estaba obligado a rendir culto religioso de dulia, a las imágenes, a los santos, a las reliquias, a los beatos. ¿Dónde podemos encontrar eso en la Biblia? Cuando Jesucristo o alguno de sus apóstoles, aunque suene cansado, no me importa, pero es necesario repetir para entender, para que se nos grabe en la mente y en el corazón. Cuando Cristo y sus apóstoles nos enseñaron a venerar, reliquias. Cuando nos enseñaron o nos ordenaron venerar a María con el culto religioso de la hiperdulia. ¿Dónde está eso en la doctrina apostólica? ¿Dónde está eso en las cartas inspiradas por el Espíritu Santo de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles? Todo esto demuestra, sin lugar a dudas, que la tradición católica romana no es apostólica, no es cristiana y no es verdadera. Es pagana, 100% pagana. ¿De dónde viene el culto a María? Del paganismo babilónico. ¿De dónde viene el culto a las imágenes? Del paganismo babilónico, del paganismo romano, de la mitología griega. ¿De dónde viene el culto a las fiestas patronales, mejor dicho? Pues viene del paganismo romano, ya que cada determinada fecha hacían una gran fiesta para celebrar a los dioses de cada nación, al dios o patrono de cada región, de cada barrio, de cada provincia de Roma. De la misma manera, hoy en día, cada cierto día del calendario, pues hay fiestas patronales para celebrar al santo fulanito, al patrón menganito. Pero eso ¿dónde lo encuentro yo? En las Escrituras. ¿Dónde lo encuentro? ¿Por qué es que la Iglesia Católica odia la Biblia? ¿Por qué es que los apologistas romanos odian la Biblia? Bueno, porque las Escrituras desenmascaran a la Iglesia Católica y la exponen como una mentirosa, como una ramera engañadora. Por eso es que odian la Biblia. Dicen que supuestamente la Iglesia Católica hizo la Biblia. Bueno, ya sabemos que eso es completamente falso, pero antes de hablar de aunque este video no se trata de eso, pero antes de hablar de las pruebas históricas y de la historicidad, primero vamos a hablar de la lógica. Si la Iglesia Católica hizo la Biblia, entonces la hizo muy mal, porque la Biblia contradice a la Iglesia Católica, porque la Biblia refuta a la Iglesia Católica. Si yo soy el autor de un libro, ¿cómo mi libro me va a refutar a mí? O sea, desde ahí, nada más por pura lógica y sentido común, nos damos cuenta que es una patraña lo que dice Luis Toro. Entonces, amado hermano, no te dejes engañar. La Iglesia Católica no es cristiana. Lo digo con respeto, pero es la verdad. La Iglesia Católica es la iglesia de Satanás. Así que sal de esa Babilonia abominable y cueva de demonios y de idolatría y ven a Cristo, porque ningún idólatra heredará el reino de los cielos. Así que si tú mueres siendo católico romano, si tú mueres besándole las patas a los ídolos, my friend, tú vas derechito al Averno. Dios te bendiga.